Esto que vas a ver en los próximos 40 minutos no es una tontería. Son dos tipos destruyéndose mutuamente durante casi 19 asaltos de una manera que el boxeo no supo contar bien durante décadas. Y hoy lo vamos a contar bien. Esta es la historia de lo que ocurrió cuando Mike Tyson, el hombre más temido del deporte de contacto en toda la historia reciente, se encontró frente a alguien que no le tenía miedo. No un poco de miedo disfrazado de respeto en las ruedas de prensa, cero miedo. El tipo que estaba al otro lado del ring se llamaba Donovan Razor Ruddock y llegó a esas 2 noches en Las Vegas dispuesto a demoler a Iron Mike con sus propias manos o quedarse inconsciente en el intento. Sin término medio, sin plan B. Lo que pasó después fue tan caótico, tan brutalmente honesto y tan difícil de procesar para el boxeo que esta historia no se terminó de contar bien durante décadas. Cuando termines este video vas a entender por qué estas dos peleas son de las más importantes de los años 90. No por quién ganó, sino por lo que le costaron a los dos el séptimo asalto, Las Vegas. El árbitro Richard Steele se mete entre los dos hombres y para la pelea. Ruddock está de pie, no en el suelo, no con las piernas fallando de una manera que no va a recuperarse. De pie, apoyado en las cuerdas, con el daño encima que tiene cualquiera que lleve 7 asaltos recibiendo golpes de Mike Tyson. Pero de pie, con los ojos abiertos, con las piernas respondiendo, y Steele para la pelea. Lo que vino después en los siguientes 20 segundos fue un caos que duró minutos y que nadie en ese estadio esperaba. La esquina de Ruddock entró al ring antes de que nadie pudiera cerrar el paso. Los gritos se mezclaron con los empujones. El Mirage Arena, que esa noche del 18 de marzo de 1991 había estado lleno de una electricidad muy específica. Desde antes de la primera campana, se convirtió en un polvorín en 10 segundos. Y Tyson, que debería estar en su esquina celebrando, estaba mirando todo ese caos con la cara de alguien que sabe que algo no ha cerrado de la manera que tenía que cerrar. Porque no había cerrado. Eso lo sentía todo el mundo en ese ring, en esas gradas. Y lo sentían los millones de personas que lo vieron desde casa. Aquí está lo que vas a entender hoy que probablemente no tienes del todo claro ahora mismo. El boxeo de los años 90 tenía una regla no escrita que todo el mundo respetaba. No te metas voluntariamente con Tyson. No solo porque fuera campeón, no solo porque pegara más fuerte que nadie, sino porque hacía algo que los campeones normales no necesariamente hacen. Rompía al rival por dentro antes de que empezara la pelea. El miedo era su arma más poderosa incluso que el gancho izquierdo. Esa arma funcionó durante años con rivales de altísimo nivel, hasta que llegó Ruddock. Lo que hace que estas 2 noches sean completamente distintas a todo lo demás en la carrera de Tyson en ese periodo es exactamente eso. El miedo no funcionó. Y cuando el arma más poderosa de un destructor deja de funcionar, lo que queda es pura colisión de fuerza contra fuerza, de orgullo contra orgullo, de dos cuerpos que ninguno de los dos está dispuesto a doblar. Eso tiene un precio enorme. Para los dos. Al final de este video vas a entender ese precio con más claridad de la que tiene la historia oficial de estas 2 peleas. Para entender lo que pasó en esas 2 noches hay que saber exactamente en qué punto estaba cada uno cuando llegaron a ese primer ring juntos. Mike Tyson llegó al primer enfrentamiento cargando algo que nunca antes había tenido encima, una derrota. La que le propinó Buster Douglas en Tokio en febrero de 1990 fue un golpe que sacudió al mundo entero. No solo al boxeo, al mundo, porque Tyson no perdía. Esa era la premisa sobre la que funcionaba todo. Era el tipo que no podía ser parado por nadie que lo intentara de manera convencional. Y esa certeza era parte de lo que lo hacía tan difícil de enfrentar mentalmente antes de que empezara el primer asalto. Cuando Douglas lo tumbó y el árbitro terminó la cuenta, esa premisa se fracturó públicamente delante de todo el mundo, de una manera que no tenía solución rápida ni elegante. Tyson necesitaba reconstruir algo, y no era solo el récord. Era la percepción, era el miedo que proyectaba. Necesitaba que el mundo volviera a verlo como la cosa más peligrosa sobre el planeta, sin ningún margen de duda razonable. Donovan Ruddock no era el tipo de rival que facilita esa clase de reconstrucción. Tenía 27 años cuando llegó a esa primera pelea. Medía 1,92 m y pesaba alrededor de 108 kilos en su mejor forma.
Canadiense de origen jamaicano, había construido una carrera que los expertos del boxeo seguían con mucho más respeto del que la prensa general le daba. Con 25 victorias y 18 knockouts antes de ese primer enfrentamiento con Tyson, había dejado inconscientes en el suelo a Michael Dokes y a James Bone Crusher Smith, dos peleadores que habían estado en la cima del mundo. No era un rival de relleno construido para hacer que Tyson pareciera dominante. Era el tipo de rival que los campeones reales evitaban cuando podían organizar sus peleas de otra manera. Y tenía el smash, un golpe que él mismo había desarrollado y refinado. Una combinación que mezclaba el gancho izquierdo con el uppercut en un solo movimiento explosivo. Un golpe que llegaba desde un ángulo que los rivales no siempre procesaban a tiempo y que generaba un daño específico y muy serio. No era solo un gran pegador en términos generales. Era un pegador con un arma diseñada con una precisión concreta para destrozar estructuras defensivas y hacer daño donde más duele. Pero lo más importante de todo lo que Ruddock traía no era físico. Era la manera en que hablaba de Tyson. Decía en voz alta, sin bajar la mirada, que Tyson había caído antes con alguien que no tenía su poder y que podía volver a caer. Decía que él podía pegar más fuerte. Decía que él era mejor. Y lo decía con la convicción de alguien que no estaba construyendo una narrativa de marketing, sino expresando una creencia genuina sobre lo que iba a pasar cuando los dos se encontraran en ese ring. Eso en el universo de Tyson era completamente diferente a todo lo que había enfrentado en mucho tiempo. El Mirage Arena en Las Vegas, 18 de marzo de 1991. Más de 16,000 personas dentro del estadio. Tyson entra al ring como favorito 5-1 en las apuestas. Los apostadores, los analistas, la gran mayoría del público que estaba ahí y el que lo veía desde casa esperaban algo corto y definitivo. La versión original de Tyson entrando al ring y apagando la luz en los primeros asaltos. La versión que todo el mundo necesitaba ver después de lo que había pasado en Tokio. El primer asalto confirmó esa expectativa durante los primeros segundos. Tyson fue hacia adelante desde la campana inicial con esa manera de moverse que era completamente suya. Esa cabeza baja y los pies moviéndose en arcos cortos y precisos, buscando el ángulo perfecto para meter el gancho corto que había terminado con tantas noches ajenas. Y Ruddock respondió desde el primer segundo. No se echó para atrás. No buscó el perímetro del ring para alejarse del peligro inmediato. Se quedó en el centro del ring y empezó a intercambiar. Eso ya era diferente. Eso no era lo que Tyson estaba acostumbrado a ver en el primer asalto. Los primeros asaltos fueron con Tyson llevando ventaja clara, conectando golpes duros al cuerpo y a la cabeza, metiendo la presión constante que era su sello y que había hecho que tantos rivales empezaran a buscar las cuerdas antes de que llegara el quinto asalto. Y Ruddock absorbiendo, respondiendo, no rompiéndose de la manera que se rompen los que no están en su nivel. En el segundo asalto, un gancho izquierdo de Tyson conectó con la fuerza suficiente para mandar a Ruddock al suelo. La gente en el Mirage Arena rugió. El guión esperado parecía que se estaba cumpliendo perfectamente. Ruddock se levantó de la lona, tomó el conteo del árbitro y luego hizo algo que muy poca gente en ese ring había visto antes con Tyson. Volvió a meterse hacia adelante con una expresión en la cara que era difícil de interpretar desde las gradas, pero que los que estaban cerca del ring describieron después como la expresión de alguien que no estaba asustado, que no había recibido ese gancho y pensado en retroceder, que lo había recibido y seguía completamente convencido de lo que había dicho antes de la pelea. Eso cambió algo en la atmósfera del ring que era difícil de cuantificar con precisión, pero que cualquiera que haya estudiado esa pelea con atención puede sentir. Tyson siguió presionando con toda su metodología. Golpes al cuerpo constantes y severos, los que usaba para erosionar lentamente la capacidad de absorción de los rivales con el paso de los asaltos. Uppercuts cortos y precisos cada vez que encontraba el ángulo interior. Combinaciones rápidas que no daban tiempo a que el adversario organizara una respuesta coherente. Y Ruddock siguió respondiendo. El smash empezó a desaparecer en esa pelea con una regularidad que los analistas que estaban ahí no esperaban ver a ese nivel. Un golpe que llegaba desde el lado izquierdo con esa combinación de trayectoria específica que hacía difícil la defensa convencional. Uno de esos golpes llegó con la suficiente precisión y el suficiente peso detrás para hacer que Tyson retrocediera un paso.
no lo derrumbó, no lo hizo tambalear de manera espectacular, pero lo hizo retroceder. Y ese retroceso de un solo paso fue suficiente para que la gente en el estadio subiera el volumen de lo que estaba haciendo. Oye, que esto acaba de empezar y ya está ardiendo de esta manera. Si te está enganchando, dale like y suscríbete al canal. Son 2 segundos y te aviso de cada video nuevo que suba. Quédate, porque lo que viene ahora es todavía más intenso de lo que acabas de ver. Road Dogg cayó al suelo por segunda vez en la pelea. Volvió a levantarse. El daño acumulado sobre su cuerpo era real y visible para cualquiera que lo mirara con atención. Pero Road Dogg seguía funcionando de una manera que desafiaba la lógica de lo que Tyson normalmente hacía con los rivales en ese periodo de su carrera. Y entonces llegó el 7º asalto. Tyson conectó una combinación de impactos en rápida sucesión que hizo que Road Dogg se tambalee hacia las cuerdas. 6 golpes seguidos con Road Dogg sin responder activamente. Y Richard Steele se metió entre los dos y paró la pelea. Road Dogg estaba de pie, apoyado en las cuerdas, sí. Con daño encima, sí. Pero sus piernas no cedieron. Sus ojos no tenían la expresión de alguien que ya no sabe dónde está ni qué acaba de pasar. Y cuando Steele paró la acción, Road Dogg se movió hacia adelante con la intención clarísima de seguir peleando. La incredulidad en su cara no era la de alguien que busca una excusa, era la de alguien que estaba completamente presente y que creía que todavía tenía pelea por delante. El verdadero problema apenas estaba tomando forma. El caos que siguió al stoppage del 7º asalto duró varios minutos y fue uno de los más visibles que el boxeo de esa época produjo fuera del ring. La esquina de Road Dogg entró al ring de inmediato, antes de que nadie pudiera cerrar el paso. Los gritos empezaron, los empujones. El equipo de Tyson reaccionó. El promotor Don King estaba en medio de aquello, como estaba en medio de casi todo lo que involucraba a Tyson en esa época. Las cámaras capturaron el desorden y lo transmitieron a millones de personas, que en ese momento estaban intentando procesar lo que acababan de ver y tratando de entender si era posible que una pelea de ese nivel terminara de esa manera, con ese sabor a inacabado. La pregunta que ese caos formulaba era muy concreta. ¿Estaba Road Dogg en condiciones reales de continuar peleando en ese momento? Y la respuesta honesta, mirando lo que había pasado y lo que se vio en las imágenes, era genuinamente complicada de dar con certeza. Richard Steele era un árbitro de experiencia larga en peleas de alto nivel. No era alguien sin criterio ni sin capacidad de leer lo que pasa dentro de un ring. Y la decisión de parar la pelea en ese momento respondía a lo que él vio desde la perspectiva del que está entre los dos peleadores, que es una perspectiva completamente diferente a la de las gradas o la del televisor. Los árbitros ven cosas que las cámaras no siempre capturan bien: la calidad de la defensa activa del peleador, la manera en que reacciona a los impactos, si los ojos están respondiendo correctamente al estímulo, si hay alguien que todavía puede protegerse o alguien que ya está solo recibiendo. Steele tomó la decisión que tomó basándose en lo que vio desde adentro. Pero la realidad visible desde fuera era que Road Dogg no estaba en el suelo, no estaba inconsciente, no estaba con las piernas que no respondían de ninguna manera. Estaba de pie, apoyado en las cuerdas, con daño encima. Y cuando Steele detuvo la acción, su primer movimiento fue hacia adelante, no hacia atrás. Esa imagen se quedó grabada en la retina de todos los que la vieron y no desapareció con el tiempo. Tyson ganó por TKO en el 7º asalto. Eso está en los libros, y una parte muy importante del mundo del boxeo no lo aceptó como el final que la historia de esa noche merecía tener. Road Dogg habló en los días siguientes con una claridad que no dejaba mucho margen para la ambigüedad. Decía que podía haber continuado, que no estaba caído, que no estaba sin capacidad de defensa, que le habían quitado la posibilidad de remontar lo que todavía quedaba de noche. Y no lo decía como la excusa de alguien que busca una narrativa para no aceptar la derrota. Lo decía con la tranquilidad y la consistencia de alguien que había estado ahí dentro, que sabía exactamente lo que su cuerpo estaba haciendo en ese 7º asalto y que creía lo que decía porque tenía razones concretas para creerlo. Tyson, que consiguió la victoria que necesitaba para empezar a reconstruir la percepción de invencibilidad, no consiguió la narrativa que esperaba. La conversación que siguió a esa primera pelea no fue sobre el regreso demoledor de Iron Mike. No fue sobre la confirmación de que la derrota contra Douglas había sido un accidente y no el inicio de un declive. Fue sobre el stoppage. Fue sobre si Road Dogg merecía más asaltos.
fue sobre el caos en el ring y lo que ese caos decía sobre cómo había terminado la noche. Tyson ganó la pelea y la narrativa de esa primera noche no fue la que necesitaba. Y Ruddock, que había perdido con la controversia encima, salió de esa primera pelea convertido en algo que no es habitual en el boxeo. En el hombre que perdió contra Tyson y salió de esa pelea con más credibilidad de la que tenía cuando entró. El mundo del boxeo había visto algo en esos 7 asaltos que cambiaba la conversación de manera irreversible. Había visto a alguien absorber lo que Tyson tenía para dar en la primera mitad de una pelea de alto nivel y no romperse de la manera en que se rompen los demás, no quedar inconsciente, no tener las piernas cediendo, seguir de pie y seguir buscando el golpe con el que podía cambiar la noche. Cuando eso pasa con un rival del nivel de Tyson, la pregunta que sigue es inevitable para todo el mundo que ha visto lo que ha visto. ¿Qué pasa si le dejan terminar? Esa pregunta estaba en el aire. Era gasolina pura y tardó exactamente 3 meses en tener respuesta. Pero antes de que llegara esa respuesta, hay que entender lo que ese primer enfrentamiento había hecho con la percepción de los dos. Tyson no había destruido a Ruddock de la manera que el mundo esperaba. Y Ruddock no había ganado, pero había conseguido algo que en el mundo del boxeo tiene un valor muy específico: respeto forzado. No el respeto que se da antes de la pelea por cortesía o por protocolo. El respeto que se gana dentro del ring cuando le demuestras al hombre más peligroso del mundo que su mejor arsenal no es suficiente para acabar contigo en 7 asaltos. Ese respeto no tiene precio en el boxeo porque es completamente genuino. No se puede fingir, no se puede negociar en una rueda de prensa, solo lo da el ring asalto a asalto. La revancha no fue difícil de negociar para nadie involucrado en el proceso. Tyson necesitaba borrar el signo de interrogación que había quedado sobre su victoria. La controversia del stop page no lo ayudaba a reconstruir la narrativa de dominación que buscaba desde Tokio, y la única manera de resolverlo era volver a subir al ring con Ruddock y cerrar la historia de una manera que no dejara espacio para preguntas de ningún tipo. Los promotores sabían lo que iban a recaudar con una segunda noche entre estos dos después de lo que había pasado en la primera. El público, que había visto algo genuinamente diferente en ese primer enfrentamiento, quería la segunda pelea desde antes de que el caos en el ring se calmara. Y Ruddock quería esa revancha más que nadie, con una urgencia que era visible en todo lo que dijo durante los meses que siguieron a la primera pelea. Esos meses entre los dos enfrentamientos, de marzo a junio de 1991, fueron densos en declaraciones que el boxeo moderno difícilmente produce de la misma manera. Los dos hablaron sin los filtros que el deporte corporativo instala entre los peleadores y el público. Tyson dejaba claro que esta vez el resultado no iba a generar ningún debate, que lo que quedó pendiente se iba a resolver de una manera definitiva. Ruddock respondía con la misma convicción que había tenido desde antes de la primera pelea, que él podía con Tyson, que ya lo había demostrado parcialmente, y que la segunda noche iba a ser completamente diferente en el resultado. Esas semanas de declaraciones crearon algo específico en el ambiente previo a la segunda pelea. Una incertidumbre real que las apuestas y los pronósticos no terminaban de capturar. Después de lo que había pasado en la primera, el mundo del boxeo entraba a la segunda con una mezcla de anticipación y de genuina duda sobre qué era posible que ocurriera. El 28 de junio de 1991, Las Vegas. De nuevo el Mirage Arena. El calor del verano de Nevada adentro y afuera del ring. Ruddock entró al ring con la cara de alguien que llevaba 3 meses pensando en una sola cosa. Tyson con esa concentración visible y densa que era su sello antes de cada pelea. Pero ya sabemos, y el mundo del boxeo lo sabía en ese momento, que esa concentración y ese aura de peligro que Tyson proyectaba no producía con Ruddock el efecto que producía con la mayoría de los rivales. La segunda pelea tuvo una textura diferente a la primera, desde los primeros intercambios. Los dos se encontraron en el centro del ring desde la campana inicial, con la intención muy clara de ninguno de los dos de pasar la noche evitando el contacto. Tyson conectó golpes duros en los primeros asaltos. Ruddock respondió con una versión del smash más activa de lo que había podido plantear en algunos momentos de la primera pelea. El ritmo fue alto y físicamente costoso desde el principio para los dos. En el segundo asalto, un derechazo de Tyson con todo su peso detrás envió a Ruddock a la lona por primera vez esa noche. Ruddock se levantó
En el cuarto asalto, otro golpe poderoso de Tyson lo mandó al suelo por segunda vez en esa segunda pelea. Ruddock se levantó de nuevo, 2 veces al suelo, 2 veces de pie de nuevo. La capacidad de Ruddock para recuperarse del daño y seguir funcionando, que en la primera pelea había mostrado claramente, la segunda la estaba confirmando con una contundencia que no admitía dudas ni interpretaciones alternativas. 2 caídas en el segundo y el cuarto asalto, y las 2 veces de vuelta en pie buscando la manera de seguir siendo peligroso. Tyson estaba destruyendo el cuerpo de Ruddock de manera metódica y constante. Los golpes al cuerpo eran continuos y severos, el tipo de ataque al cuerpo que Tyson utilizaba para erosionar la capacidad de absorción de los rivales con el paso del tiempo. La quijada de Ruddock estaba recibiendo un daño serio y acumulativo. Su ojo derecho fue cerrándose progresivamente conforme avanzaba la noche, asalto a asalto, reduciendo el campo visual de alguien que necesitaba ese campo visual para encontrar los ángulos desde los que meter sus golpes. Había sangre. El precio físico que Ruddock estaba pagando en esa segunda noche era enorme y completamente visible para cualquiera que mirara. Y en medio de todo ese daño acumulado, Ruddock seguía tirando golpes. No se estaba limitando a sobrevivir la noche. Seguía buscando activamente el smash en cada momento en que encontraba el ángulo. Seguía respondiendo. Y en uno de los intercambios más violentos de esa segunda pelea, en algún punto de los asaltos más avanzados de la noche, uno de los golpes de Ruddock impactó directamente en el oído de Tyson con una precisión que cambió lo que quedaba de noche, de una manera que no quedó del todo reflejada en los titulares del día siguiente. Y justo ahí fue cuando dejó de ser una pelea normal y se convirtió en otra cosa. Tyson habló después de la segunda pelea con la honestidad de alguien que acaba de terminar 12 asaltos de boxeo brutal y no tiene la energía ni la necesidad de construir una narrativa de triunfo limpio que no corresponde del todo con lo que vivió. Dijo que había sido muy duro. Dijo que los 12 asaltos pasaron rápidos en la sensación del tiempo, pero que habían sido físicamente muy costosos. Dijo que Ruddock lo había golpeado y que lo había sentido de verdad. Esas palabras en el vocabulario de Tyson decían más de lo que parecían decir en superficie. Oye, lo que viene ahora es la parte más importante de toda esta historia. Lo que vas a entender en los próximos minutos es lo que nadie terminó de explicar bien sobre estas 2 peleas y sobre lo que dejaron en los 2. Si te vas ahora, te pierdes eso. Quédate. Y si todavía no estás suscrito al canal, es el momento. Un clic y te aviso de cada video nuevo. El golpe al oído de Tyson no fue la consecuencia de una noche mala ni de un accidente impredecible. Fue la consecuencia directa de que Ruddock siguiera de pie y siguiera funcionando a saltos después del cuarto, después de haber absorbido todo lo que Tyson tenía para darle. Si Ruddock hubiera cedido en el quinto asalto, en el sexto, en el octavo, ese golpe no habría llegado. Llegó porque Ruddock todavía estaba ahí, todavía buscando el ángulo, todavía encontrando en su cuerpo recursos que parecían agotados asaltos antes. Lo que una lesión en el oído hace en medio de una pelea de boxeo de alto nivel es muy específico y muy difícil de manejar. No derrumba de golpe al peleador como lo haría un gancho bien colocado en la mandíbula, pero quita precisión de manera inmediata. Quita la capacidad de calcular distancias con exactitud. Genera una desorientación que en el contexto de estar dentro de un ring con alguien que quiere hacerte daño es una desventaja severa. El equilibrio se ve afectado. El sentido del espacio y la posición cambia de manera brusca y sin aviso. Y todo eso ocurre mientras el tiempo sigue corriendo y los golpes siguen llegando. Tyson tuvo que pelear los asaltos finales de esa segunda pelea en esas condiciones. Con el oído afectado, con la desorientación encima, tratando de mantener la ventaja que tenía en los cartones, mientras el cuerpo no le daba la precisión que necesitaba para terminar la noche de manera limpia. Eso es lo que los titulares del día siguiente no contaron con claridad. Los titulares contaron que Tyson ganó por decisión unánime en 12 asaltos. Contaron que Ruddock cayó 2 veces al suelo en la segunda pelea. Contaron que Iron Mike había terminado definitivamente el trabajo que la controversia de la primera noche había dejado pendiente.
Contaron la victoria, que era real y que nadie cuestionó en los cartones de los 3 jueces. Pero la victoria de Tyson esa noche no fue la clase de victoria limpia que la palabra unánime puede implicar en el imaginario del boxeo. Fue una victoria conseguida después de pelear los últimos asaltos, con un oído que no funcionaba bien, con la desorientación encima, con Ruddock todavía enviando golpes al cuerpo y a la cabeza de alguien que se suponía debería haberlo parado asaltos antes. La pelea tuvo además una dimensión de dureza técnica que la hacía diferente a lo que se anticipaba. El árbitro Mills Lane tuvo que deducir puntos a Tyson durante la noche por golpes bajos repetidos. Las 2 esquinas fueron advertidas múltiples veces a lo largo de los 12 asaltos. Fue una pelea brutal, no solo en el intercambio de golpes, sino en la dureza con que los dos buscaban cualquier ventaja que pudieran encontrar, dentro y en los límites del reglamento y a veces más allá de ellos. Cuando sonó la campana final y los dos se encontraron en el centro del ring en el abrazo que cierra las peleas, lo que se vio no fue que el final habitual de una noche de Tyson. Los dos estaban destrozados. Los dos estaban funcionando en ese momento por algo que no era físico, por algo que está en un lugar que el boxeo no tiene palabras perfectas para nombrar, pero que todo el que ha visto esa última campana reconoce. Aquí está la parte que el boxeo tardó demasiado tiempo en procesar correctamente. Tyson ganó esas 2 peleas. Eso es un hecho verificable que no tiene discusión razonable ni razón para tenerla. La primera por TKO en el 7º asalto con la controversia del stoppage como contexto permanente. La segunda por decisión unánime en 12 asaltos completos, con el oído lesionado como contexto que los titulares no enfatizaron. Eso está en los libros y no hay manera de cambiarlo ni ninguna razón para intentarlo. Pero hay algo que no quedó en los libros con la misma claridad y que es igual de importante para entender lo que estas 2 noches realmente fueron. Lo que Ruddock demostró en esas 2 peleas fue algo concreto y específico sobre Tyson, que la derrota contra Douglas había insinuado, pero que nadie había terminado de formular con precisión. Que existía un tipo de rival que podía hacer que una noche de Tyson se convirtiera en algo completamente diferente al espectáculo de dominación que su reputación prometía. Un rival que combinara un poder genuino con una valentía genuina y con la disposición física de absorber el daño y seguir funcionando, podía llevar a Tyson a un territorio que él no prefería. Noches largas, costosas, donde el daño iba en los 2 sentidos durante 12 asaltos completos. El golpe al oído en la segunda pelea no fue suerte de una noche extraña. Fue la consecuencia de que Ruddock siguiera siendo peligroso en el 10º asalto con 2 caídas encima, la quijada fracturada y el ojo cerrándose. Si Ruddock hubiera cedido antes, ese golpe nunca habría llegado. Llegó porque Ruddock hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer desde el primer día: absorber lo mejor que Tyson tuviera y seguir adelante mientras el cuerpo aguantara. Y Tyson lo sintió, lo admitió, lo dijo en voz alta. Pero hay otro nivel de esta historia que la narrativa estándar enterró con demasiada rapidez. Ruddock tenía 27 años en la primera pelea y 27 años casi cumpliendo los 28 en la segunda. Estaba en el punto en que un peleador de peso pesado debería estar en el pico de su potencia física y su desarrollo técnico. Tenía el poder, tenía la habilidad, tenía la mentalidad, tenía el arma específica. Tenía exactamente las condiciones para ser una fuerza dominante en la división del peso pesado durante los años siguientes, para competir por el título mundial con argumentos reales y para ser el nombre que los mejores del mundo quisieran evitar en sus calendarios. Lo que pasó después de esas 2 noches de 1991 fue diferente. Ruddock siguió peleando, no desapareció. No abandonó, pero el daño físico que acumuló en esas 2 noches, la quijada fracturada, el ojo, todo lo que su cuerpo absorbió durante casi 19 asaltos combinados contra el peleador más poderoso del mundo en ese momento, dejó una marca que es muy difícil no conectar con lo que ocurrió después en su carrera. El nivel que había mostrado antes de Tyson, el nivel que había hecho que expertos serios del boxeo lo consideraran un candidato real al título mundial, no volvió de la misma manera después de esas 2 noches. Y el boxeo no contó eso con la misma energía con que contó la victoria de Iron Mike. Muchos vieron los resultados. Casi nadie entendió el coste real de los 2 lados. Tyson siguió peleando después de Ruddock. Las peleas de preparación continuaron.
El camino hacia Evander Holyfield se perfilaba como el siguiente paso lógico en la cima del peso pesado, la pelea que el mundo del boxeo quería ver. Pero ese paso tardó años en materializarse y cuando llegó finalmente, llegó en circunstancias completamente distintas a las que existían en 1991. Lo que ocurrió en ese intervalo incluyó una serie de eventos que sacaron a Tyson del boxeo activo por un periodo largo. No vamos a entrar en todos esos detalles aquí porque este video no es sobre eso. Pero sí es necesario señalar que el Tyson que volvió al ring años después era diferente en algunos aspectos importantes al Tyson que había peleado contra Ruddock. No en términos del poder básico, que seguía siendo enorme, sino en términos de lo que el tiempo, las peleas anteriores y todo lo que ocurrió fuera del ring le habían hecho a un peleador que en 1991 había parecido estar en el camino de reclamar todo lo que Douglas le había quitado en Tokio. Ruddock siguió su camino también. Peleó con Tommy Morrison en 1995. Una pelea dura que terminó con una derrota de Ruddock por decisión. Tuvo otros combates a lo largo de los años 90, algunas victorias, algunas derrotas adicionales. Nunca desapareció del todo del toe-en-toe. Deporte. Nunca fue Chiva el tipo de peleador que un día simplemente deja de intentarlo. Pero el arco de su carrera después de las 2 noches con Tyson fue el de alguien que nunca llegó a donde su nivel, antes de esas peleas, hacía razonablemente posible llegar. Y eso tiene que verse en el contexto de lo que su cuerpo había absorbido en ese año de 1991. En esas 2 peleas que combinadas representaron el mayor desafío físico de su carrera, a los 27 años. En el momento en que debería haber estado en su mejor versión. El boxeo tiene esa crueldad muy específica en la manera en que construye la memoria de los peleadores. Los logros formales se miden en cinturones ganados y récords, y los peleadores que no consiguen el título mundial quedan enterrados en el olvido mucho más rápido que el daño real que produjeron en los campeones que los vencieron. Ruddock dejó a Tyson con el oído lesionado en la segunda pelea. Eso no es un detalle menor de una noche que por lo demás fue rutinaria. Es alguien que, viniendo de 2 caídas al suelo y con la quijada fracturada y el ojo cerrado y un volumen enorme de golpes al cuerpo encima, encontró el ángulo y el momento para hacer daño real al peleador más peligroso del mundo en ese momento. Eso requiere un nivel de atributos físicos y mentales que no se da con facilidad ni con frecuencia. La resistencia para seguir de pie después de ese tipo de daño acumulado es una cosa. La lucidez técnica para seguir buscando el ángulo correcto en ese estado físico es otra completamente diferente. Y la disposición para entrar al ring 2 veces en el mismo año contra alguien del nivel de Tyson, sabiendo exactamente lo que cada noche significaba físicamente, es una tercera cosa que merece reconocimiento propio e independiente. Y sin embargo, la narrativa dominante sobre Ruddock durante décadas fue simplemente que perdió contra Tyson. 2 veces. Punto final. Como si eso lo dijera todo sobre lo que había pasado en esas 2 noches. Esa narrativa es correcta en los hechos formales y completamente insuficiente para describir lo que ocurrió en realidad. La primera pelea dejó una controversia que nunca se resolvió del todo y que sigue apareciendo cuando se discute el historial de Richard Steele como árbitro. Las opiniones permanecen divididas entre los que creen que Steele tomó la decisión correcta, protegiendo a Ruddock de un daño que podría haber escalado rápidamente en los siguientes segundos, y los que creen que quitó a Ruddock la posibilidad real de remontar una noche que no estaba definitivamente perdida en el 7º asalto. No hay manera de saber qué habría ocurrido si la pelea continuaba desde esas cuerdas, pero la controversia es legítima y existe por una razón concreta. Ruddock no estaba caído ni sin capacidad de respuesta cuando la acción se detuvo. La segunda pelea entregó algo diferente. 12 asaltos completos de boxeo duro, sin controversia real en el resultado final, con Tyson ganando en las tarjetas de los 3 jueces, pero también con la declaración del propio Tyson de que había sido una de las noches más exigentes que había tenido, que los 12 asaltos habían sido duros de verdad,
que Ruddock le había pegado y que lo había sentido. Esa honestidad de Tyson después de la segunda pelea es quizás el reconocimiento más directo y más transparente que Ruddock recibió de lo que había hecho en esas 2 noches. No viene del boxeo como institución, no viene de los periódicos deportivos ni de los analistas que construyeron la narrativa oficial de esa época. Viene del propio Tyson, el hombre que ganó, diciendo en voz alta que aquello había sido difícil de verdad y que el rival había sido real de verdad. Eso, en el vocabulario del boxeo de esa época, vale más de lo que parece en una primera lectura. Hay algo que estas 2 noches revelan sobre el boxeo y sobre lo que ocurre cuando 2 destructores se encuentran sin que ninguno de los 2 tenga miedo del otro. Y esa revelación tiene una claridad que va bastante más allá de estas 2 peleas específicas. El miedo tiene una función muy concreta en el boxeo de alto nivel que va mucho más allá de la emoción que cualquier persona siente antes de una situación peligrosa. Es una herramienta táctica real, una ventaja que cambia el comportamiento del rival en el ring antes de que llegue el primer golpe. Tyson entendía eso de manera profunda, consciente o no. Su manera de entrar al ring, de caminar hacia el centro, de establecer el primer contacto visual, todo construía una atmósfera de peligro inminente que hacía que los rivales modificaran su juego antes del primer asalto. Algunos llegaban demasiado tensos, otros demasiado pasivos. Otros buscaban sobrevivir cuando deberían haber estado intentando ganar. Esa ventaja fue decisiva durante años. Con Ruddock no funcionó de ninguna de esas maneras. No porque Ruddock fuera insensible al peligro en general, sino porque había tomado una decisión muy clara sobre cómo iba a pararse frente a Tyson. Y esa decisión era sencilla y brutal en igual medida. El resultado de esta noche va a depender de lo que ocurra en el ring, no de lo que yo sienta en el vestuario antes de subir. Si tengo que recibir el mejor golpe que tienes para poder sobrevivir a esta noche y seguir adelante, lo recibo y sigo adelante. Esa decisión tiene un precio físico brutal, como hemos visto en detalle, pero tiene una consecuencia táctica importante que no siempre se nombra. Cuando tu rival sabe que el miedo no va a ser parte de la ecuación esa noche, tiene que cambiar absolutamente todo lo que hace en el ring. No puede depender de que el adversario se achique en los momentos difíciles. No puede contar con que el primer golpe duro cambie el estado mental del otro. Tiene que ir a buscar la destrucción puramente física, asalto tras asalto, sin ese multiplicador que el miedo le da normalmente a su arsenal. Y eso llevó a Tyson a 2 noches de un tipo que no era su preferida ni su más cómoda. Noches largas, físicamente costosas, con el riesgo real de que la historia se complicara en cualquier momento de los últimos asaltos. Lo que también revelan estas 2 noches es algo sobre la manera en que el boxeo construye y destruye reputaciones según el resultado formal. Ruddock entró a esas 2 peleas como el hombre que iba a demostrar que Tyson podía ser vencido. Salió de las 2 sin el resultado que buscaba. Y el boxeo, que tiene una lógica binaria muy simple, lo colocó en la columna de las derrotas y siguió adelante hacia la siguiente historia. Pero la historia más completa dice algo diferente. Dice que un peleador de 27 años fue 2 veces al ring contra el hombre más peligroso del mundo. No se rompió de la manera en que casi todos se rompen. Hizo daño real en los 2 encuentros, incluyendo una lesión en el oído que cambió los últimos asaltos de la segunda pelea. Y pagó un precio físico que afectó el resto de su carrera, de maneras que el boxeo no terminó de contabilizar bien. Hay algo más profundo todavía. Hay algo sobre lo que significa que 2 hombres así se destruyan mutuamente durante casi 19 asaltos combinados y que ninguno de los 2 reciba después el tipo de reconocimiento completo que esas noches merecen. El boxeo tiende a recordar las victorias y a enterrar el costo de conseguirlas. Tiende a celebrar al campeón y a olvidar lo que el rival que lo llevó al límite hizo para ponerlo ahí. Esa lógica es comprensible en un deporte que funciona por resultados, pero es profundamente incompleta como historia. Ruddock y Tyson hicieron algo en esas 2 noches que no cualquiera hace. Se miraron a los ojos sabiendo exactamente con qué se enfrentaban. Ninguno de los 2 parpadeó y los 2 pagaron el precio que eso tiene. Uno con el cinturón y el oído lesionado. El otro con las derrotas y el cuerpo que nunca volvió del todo. Eso importa. Merece ser contado bien.
Si esta historia te enganchó, dale like a este video, suscríbete al canal para no perderte los próximos y déjame en los comentarios qué pelea de los años 90 quieres que analice la próxima vez. Hay muchas noches de esa época que merecen este tipo de lectura en profundidad y las voy contando una a una. Nos vemos en el próximo video.